Por favor, abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Hoy vamos a ver dos versículos más, ya casi al final de la carta. La siguiente semana, si nos permite, ya estaremos terminando de estudiar esta carta. Pero vamos a ver dos versículos. Y la semana pasada te mencionaba que son como versículos conocidos, ¿no? Son versículos que hemos escuchado. La semana pasada esos versículos que vimos también, versículos que hemos recibido, hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Y los podemos ver en su contexto, entendiendo lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Los tres versículos, de la semana pasada. Hoy vamos a ver dos versículos también muy conocidos, ¿no? Y vamos a poder estudiarlos también en su contexto, poder entender lo que Dios quiere hablarnos a través de la boca del apóstol Pedro, ¿ok? Y realmente el apóstol Pedro, lo que hemos podido ver en su carta es toda la enseñanza que él recibió del Señor Jesús, ¿no? Podemos ver claramente eso, cada exhortación, ¿no? Podemos ver cómo fue, es un eco del evangelio, de los evangelios donde Jesús hablaba y les enseñaba esto a sus discípulos, ¿no? Realmente, aunque vemos a Pedro en los evangelios como un discípulo y como un hombre a veces muy impulsivo, ¿no? Hasta cierto punto testarudo, perdón. Como nosotros, ¿verdad? A veces. Ya aquí lo vemos, o por lo menos lo vemos como que puso mucha atención, ¿no? O sea, como que sí puso atención a las clases con Jesús, ¿no? Porque enseña mucho acerca de la doctrina de Cristo, lo que fue aprendiendo. Y esos versículos, pues también, ¿no? Es parte de lo que recibió de Jesús. La semana pasada, en unas ocasiones en estos versículos, te he mencionado este pasaje, ¿no? No vayas para allá, pero está en Lucas 22, verso 31 y verso 32, Lucas 22, 31, 32. Es cuando Jesús le dice a Simón, ¿no? A Pedro, dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿no? ¿Recuerdas? Y piensa en Pedro, ¿no? O sea, Jesús acaba de anunciar su muerte en ese momento, le acaba de anunciar a sus discípulos que él va a ser arrestado, que va a ser enjuiciado, ¿no? Que va a ser asesinado, pero que va a resucitar al tercer día, ¿no? Y los discípulos no saben de qué está hablando exactamente, ¿no? Y de repente dice esto: Simón, Satanás me ha pedido esto, ¿no? Para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, pensando un poco en esto, ¿no? Y les decía la semana pasada, imagínate, ¿no? Pedro recibiendo esta noticia, ¿no? Seguramente él pensaba, bueno, pero Jesús, tú no lo vas a permitir, ¿verdad? O sea, tú no vas a, o sea, tú eres superior a Satanás, ¿verdad, Jesús? Sí, claro que sí, ¿verdad? Pero lo que la carta nos ha enseñado es que si Dios quiere, ¿verdad? Si está en la voluntad de Dios, podemos ser zarandeados, ¿verdad? ¿No es así? Eso es lo que está enseñando. Entonces, lo que Jesús le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero es lo que le dice al final del verso 32. Y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quiénes? A tus hermanos, ¿no? Y creo que esto es lo que está haciendo con la carta precisamente, ¿no? O sea, Jesús lo está preparando y diciéndole: después de que pase esto, va a estar listo para poder confirmar a otros, para animar a otros, para exhortar a otros. Y esto es lo que está haciendo con esta carta, ¿ok? Pedro está confirmando a sus hermanos en la fe, aún en los tiempos de prueba y aflicción. El contexto de la carta es ese: estos cristianos, estas personas que habían creído ahora en Jesús, que tenían poco tiempo, estamos hablando del año 64, si no mal recuerdo, 67, de nuestra era, ¿no? O sea, Jesús tenía unos 30, a lo mucho 30 años de haber sido crucificado. O sea, son personas que no tienen, apenas son nuevas en Cristo, no tienen mucho tiempo en el Señor Jesús, ¿no? Pero ya están padeciendo una persecución brutal por el Imperio Romano. Muchos de ellos encarcelados, ¿no? Muchos de ellos asesinados, ¿no? Por su fe en Jesús. Entonces, lo que busca Pedro es precisamente confirmarlos en la fe, ¿ok? Y es real esto, ¿no? Quiero que leamos los versículos, versos 8 y 9, lo que vamos a ver hoy. Y después hacemos una oración, ¿ok? Dice así: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, esta mañana queremos pedir que tú nos dirijas, Señor, a través de tu palabra, que tú nos hables, que tú nos enseñes, Señor, las verdades que están en ella. Por favor, Señor, danos corazones entendidos, Señor. Quita todo pensamiento, toda distracción que pueda haber en nuestra mente o en ese lugar para que podamos solamente estar atentos a tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, a eso venimos, a adorarte, y escuchar tu palabra y obedecer es otra forma de poder adorarte. Así que, Señor, permítenos hacerlo esta mañana juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a hacer una pregunta y piensa en eso, ¿no? O sea, no contestes en ella, ¿no? Pero piensa en eso, ¿no? ¿Crees en el diablo? Es una pregunta que pues el día de hoy lo haces en el mundo y la gente pues no cree en el diablo, o sea, se ríe, ¿no? Mucha gente piensa que el diablo simplemente es como una personificación del mal, una cosa así, ¿no? Pero realmente no es un ser que existe, ¿verdad? Lo increíble es que dentro de la iglesia, en algunas encuestas que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cristianos, personas que sean cristianas, te sorprenderías de cuántas personas no creen en el diablo. Piensan igual que el mundo, como que, bueno, pues sí, habla del diablo, pero yo no creo que realmente exista un ser, ¿no? Que sea maligno, sino realmente es la representación del mal en el mundo, ¿no? Y lo que sucede en el mundo, pero no es así, ¿verdad? Porque, para empezar, la Biblia habla del diablo, ¿ok? Y esos pasajes mencionan al diablo y lo presentan como un enemigo, como un ser, ¿verdad? Que es adversario, como dice el texto. D.L. Moody decía esto: creo en el diablo por dos razones. Número uno, la Biblia dice que existe. Y número dos, he hecho negocios con él. Sí, o sea, realmente cuando vivimos en el pecado, estamos negociando con él. ¿Okay? Y tenemos que darnos cuenta de eso, es real. ¿Okay? En la Biblia el diablo se describe como un ángel. ¿Sabías eso? Es un ser angelical. O sea, el más hermoso de todos los ángeles creados, ¿verdad? Pero un ángel que quiso ser como Dios y perdió su lugar y perdió su dignidad y cayó por su soberbia. Es lo que pasa con él. ¿Okay? Un ser creado por Dios que se rebeló contra su creador. Es un ser que está comprometido a una guerra contra Dios y contra todo lo que Dios creó. Eso es esa persona, ese es el diablo. ¿Okay? Y así como hay ángeles, ¿verdad? Hay demonios, que son los ángeles caídos. Parte del ejército de los ángeles que se fue del lado del malvado, del diablo. Y esa es una realidad. Ahora bien, la mayor evidencia para nosotros acerca de la existencia del diablo es lo que Jesús dijo acerca de él. ¿No te parece? Jesús lo trató como un ser. Jesús lo enfrentó y respondió a sus tentaciones con la palabra de Dios. ¿Recuerdas en Mateo 4? No, sí para allá, pero realmente fue tentado por Satanás. Es el diablo quien lo estaba tentando. Y Jesús le habló, o sea, no fue una fuerza, ¿verdad? Era una persona, ¿ok? Es una persona que tiene control, que tiene dominio, ¿verdad? Una persona que engaña, dice la palabra de Dios. O sea, es un ser, no es un ser humano, pero es un ser creado, ¿ok? Jesús lo llamó el príncipe de este mundo, ¿sabías? En 3 ocasiones lo nombra así, el príncipe de este mundo. Vamos a ver por qué eso más adelante. Jesús mismo dijo que él lo vio caer del cielo. ¿Sabías eso? ¿No lo sabías? Debes de saberlo. Porque una de las tácticas del diablo que más usa el día de hoy es esa: creer que él no existe. Pero claro que existe. Y este pasaje que leemos ahorita y que vamos a estudiar son los pasajes donde nos habla acerca de él, de quién es él, de cómo está operando, ¿no? Y que es real, ¿ok? Por eso el pasaje comienza diciendo esto en el verso 8: sed sobrios y velad, ¿ok? Da la razón porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿ok?
Después de venir hablando, ¿no? Y lo que vimos la semana pasada, ¿no? Donde nos anima a confiar en Dios, ¿no? Vimos de un principio a sujetarnos, a humillarnos y por último poner esa carga delante de Jesús, ¿no? Como dice el verso 8, echando toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Dice, el hecho de que Él tenga cuidado de ti no quiere decir que Satanás no va a estar alrededor. ¿Te das cuenta? Porque inmediatamente dice esto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice el texto, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, el hecho de que Jesús tenga cuidado de ti no quiere decir que Satanás no pueda zarandearnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las dos primeras cosas que dice aquí, sed sobrios y velad, ¿ok? Esta es la tercera vez que Pedro hace esta exhortación de ser sobrios. En el capítulo 1, verso 13, lo mencionó, sed sobrios. En el capítulo 4, versículo 7 dijo, mas al fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios. Es la misma palabra. Déjame recordarte qué significa esa palabra, porque es algo que ya mencionó 3 veces, y lo cual tenemos que estar atentos. Por esto, ya dio varias razones por cuál tenemos que ser sobrios, pero aquí una más, porque hay un enemigo que está alrededor, ¿verdad? En el original, la raíz de esta palabra sobrio tiene la idea de estar libre de intoxicación, ¿no? Comúnmente pensamos que habla de no tomar, ¿no? Y tú puedes decir, pues yo estoy sobrio, ¿no? Yo el día de hoy ya vine sobrio. Pues espero que siempre vengas hacia la iglesia, ¿no? Pero no estoy hablando de el alcohol precisamente, ¿no? Aunque comúnmente le referimos esta palabra a no beber vino o alcohol, aquí se refiere a una persona equilibrada y estable, ¿no? Sed sobrios. Una persona moderada, mesurada, que puede medirse. Habla de tener control de sí mismo, lo que conocemos como dominio propio. Una persona que tiene dominio propio. Es lo que está diciendo, sé sobrio. El día de hoy tú ya puedes. O sea, si estás en Cristo, tienes la capacidad, ¿no es así? Tienes el Espíritu de Dios. Antes no había ese control en tu vida, ¿verdad? Antes no tenías el poder, porque no tenías al Señor. Antes no podías decirle no al pecado, ahora puedes decirle no al pecado. Y eso es poder, pero poder bajo control, ¿no? Dominio propio. Y eso es ser sobrio. Quiere decir que nuestro entendimiento debe de estar preparado, siendo mesurados, pensando con claridad, viendo las cosas que están sucediendo. Y piensa en eso, desde lo que te decía al principio, ¿no? Tener en cuenta que es real esto. Hay un adversario que quiere destruirme, espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Eso es ser sobrio, ¿ok? Estar al pendiente de eso. Una razón más del por qué vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Y lo siguiente dice, y velad, ¿no? La palabra velar significa mantenerse despierto, estar despierto, ¿no? Y tú puedes decir, pues estoy despierto. Pues estamos hablando espiritualmente. Recuerda eso, estar despierto, no pasar por este mundo adormitado espiritualmente, estar consciente, totalmente despierto. Esta exhortación Pedro la recibió de Jesús. ¿Recuerda dónde fue? Hemos hablado de eso, en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando Jesús va a orar y le dice, quédense aquí, no, voy a orar allá adelante, oren también ustedes. Va, regresa y ¿qué pasa? Están dormidos. Jesús les dice, ¿no pueden velar ni siquiera una hora? Y habla de eso. Y Jesús lo dijo, esas palabras de Jesús, son palabras de Jesús. En verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de eso. Mi carne es débil. En cuanto a agradar a Dios, en cuanto a servir a Dios, en cuanto a vivir una vida espiritual y crecer espiritualmente, mi carne es débil, mi carne no quiere eso. Es todo lo contrario al espíritu. Mi carne lo que quiere es satisfacerse a sí misma. Y entre más yo satisfaga mi carne, ¿no? Menos voy a alimentar el espíritu. ¿Sí te das cuenta? Es lo que dijo Pablo en Gálatas 5. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice, ¿por qué se oponen entre sí para que no haga lo que quisieras? Son cosas que se oponen. No puedes hacer las dos cosas, ¿te das cuenta? No puedes, sí ando en la carne, pero también en el espíritu. No, o andas en uno o andas en otro.
¿no? Se ha dicho esa ilustración que son como dos perros que alimentas, ¿no? ¿Cuál crees que va a ganar? Pues el que esté más alimentado, ¿no? Alimentas la carne, tu espíritu va a estar totalmente debilucho. Necesitas alimentar el espíritu para que la carne muera, ¿ok? Y por eso la exhortación es: sé sobrio y velad en sentido espiritual. Mantente despierto ante las cosas espirituales que están pasando en tu vida. ¿Cómo estás viviendo? Pedro nos está haciendo esa exhortación. Los días que te resta para el Señor, ¿cómo los estás viviendo? ¿Estás viviendo por fe realmente? ¿O estás pasando por este mundo como todo el mundo pasa, pensando que ni siquiera hay un adversario? Es necesario estar velando, despierto. Este es un llamado a mantenernos en una continua vigilancia. ¿Por qué? Por lo que dice, porque este enemigo, ¿sabes qué? Él sí está vigilando. ¿Te das cuenta? El diablo se encuentra activamente estudiando, verlo de esta manera, tus movimientos. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, él no está dormido. Él dice, como un león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí lo ves? Entonces, vela, mantente vigilante, porque él no se duerme. Él no duerme, ¿te das cuenta de eso? Él está totalmente despierto, viendo en qué fallamos, en qué momento nos dormimos. Piensa en eso. Si aquí en este lugar, ¿no?, yo te diría, ¿saben qué? Cuidado, porque por ahí anda un león suelto. Te despertarías, ¿no? Estarías despierto a ver por dónde vas. Espérense, no, espérense, ¿no? Bueno, espiritualmente está pasando eso. ¿Te das cuenta de eso? Espiritualmente es lo que está diciendo. Eso está pasando. ¿Y cuántos hijos de Dios, o que se dicen hijos de Dios, están durmiendo sin considerar esto? ¿Por qué? ¿Por qué es ser sobrio y se velar? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a ver qué está diciendo acerca de este personaje. Porque vuestro adversario, el diablo, ¿okay? La palabra diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador. ¿Okay? Se le conoce así, él es el que calumnia. Parte de su estrategia, que es mentir, engañar, es calumniar. ¿Ok? Y por eso se le llama diablo. Esta palabra aparece 35 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, 35 veces, así se le llama. Se le llama Satanás también, ¿no?, que es el acusador, eso significa Satanás. Diablo calumniador, Satanás acusador, describe su obra, ¿no? Se le llama también como el maligno, el malvado, ¿no? Pero esos nombres, diablo y Satanás, son los más conocidos, ¿ok? Y él es el calumniador. ¿Sabías que él está constantemente acusándonos delante de Dios? Esa es su tarea. Él está ahí. Pero al lado de Dios está Jesús diciendo, yo morí por eso. ¿Verdad? Tenemos ese abogado. Pero Satanás está constantemente ahí. O sea, él está despierto, ¿te das cuenta? Ahora dice el texto que es adversario y dice que es nuestro adversario, ¿te das cuenta? El diablo es nuestro adversario, y la palabra adversario significa oponente. Y es nuestro oponente, nuestro enemigo. Y velo de esta manera. O sea, creo que ya a esas alturas ya vemos que es verdad, que existe, ¿verdad? Y que no es un ser que viene con cuernos y con un trinche, ¿no?, y que quiere hacerte bu, ¿no?, y te va a espantar. No, dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Un ángel de luz puede parecerse así, y lo ha hecho y ha engañado a muchos. Muchas herejías han aparecido por eso, porque se disfraza como ángel de luz. Dice la Biblia que él también viene como un lobo, ¿verdad? ¿Vestido de qué? ¿Recuerdas? De oveja. Lo menciona como una serpiente, hablando de su astucia en Génesis 3. O
sea, es un ser inteligente, astuto, ¿verdad? Y su arma principal, ¿sabes cuál es? El engaño, la mentira. Jesús en Juan 8, Él lo expresó así: Él es el padre de mentira. ¿Te das cuenta? Él es el padre de mentira. Él inventó la mentira. ¿Okay? Nadie le gana en la mentira. Él es el maestro del engaño, digámoslo así. Ese es Satanás, ¿no? Y es parte de su estrategia, es engañar, mentir, engañar al hombre. Y parte de ese engaño es pensar que Él no existe. No te preocupes. Eso del diablo es nada más una forma de poder hablar acerca del mal que hay en el mundo. No, es un ser. Y aquí lo presenta como un ser, lo describe como un león rugiente. ¿Te das cuenta? Un león que está al acecho y que dice que es nuestro adversario, nuestro enemigo. Ahora piensa en eso, el diablo si es nuestro adversario, o sea, todo ser humano tiene una relación con Satanás, realmente. ¿Una relación en qué sentido? O es tu amigo o es tu enemigo, ¿verdad? Dices, pero nunca has sido mi amigo. ¿Recuerdas lo que hablábamos de D.L. Moody? Claro que sí. Por lo menos antes de Cristo. Vivías para Él. Le servías a Él. Él es el príncipe de este mundo. Él es quien dirige este mundo. ¿Y te has dado cuenta de eso? Toda la filosofía, los pensamientos, la ideología de este mundo es satánica totalmente. ¿A qué me refiero con eso? Que está en contra de Dios, en contra de su verdad. Y cada vez es más claro. ¿Y por qué es eso? Porque Él es el que tiene el gobierno. Se le ha dado cierto gobierno en este mundo, en esta tierra. Obviamente Dios ha permitido eso. No quiere decir que Satanás es poderoso y le quitó ese gobierno a Jesús. Realmente no fue así. Ese gobierno se lo entregó el hombre en el huerto de Getsemaní, porque ese gobierno lo había dado Dios al hombre. ¿Ok? Y aunque sabemos que Él ya fue vencido en la cruz, Él sigue teniendo poder en este mundo, pero es a través del engaño. ¿Ok? Y obviamente tiene poder sobre los no creyentes, sobre los incrédulos. Pero Él es el príncipe de este mundo. Y si tú estás viviendo de acuerdo a este mundo, entonces ¿qué crees? No es tu enemigo. ¿Te das cuenta? Es tu amigo. Estás participando en su obra. Entonces velad, sed sobrios. ¿Ok? O es tu amigo o es tu enemigo. Y obviamente es mejor que el diablo sea tu enemigo a que sea tu amigo. ¿Okay? Son de esos amigos que mejor de lejos. O mejor como enemigo, ¿verdad? Que sea tu adversario, dice el texto. Porque vuestro adversario es el diablo. ¿Y por qué es nuestro adversario? ¿No? Te puedes decir, pero ¿por qué? Si ni le he hecho nada, ¿no? O sea, ¿por qué está en contra de mí? ¿Por qué nos ataca tan brutalmente? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros como cristianos somos el objeto del favor, de la gracia, del amor de Dios, ¿no es así? Te decía al principio, Satanás está en contra de Dios, de todo lo que es Dios y de su creación y de lo que Él quiere hacer en el hombre. O sea, lo primero que Satanás va a atacar, o sea, ni siquiera es a nosotros. Lo primero que Satanás buscó atacar fue a Jesús, la simiente de la mujer, por esas promesas. ¿Recuerdas en Génesis 3? La simiente de la mujer. Y tú puedes ver cómo desde un principio trató de destruir la simiente. Desde un principio trató de destruir la simiente. Porque él sabía que la promesa era esa. La simiente de la serpiente, que es el diablo, iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer lo iba a destruir, una herida mortal en la cabeza. ¿Recuerdas? Y él sabía eso. Y si tú lees la historia en la Biblia, te vas a dar cuenta de que todo el tiempo él está tratando de destruir la simiente, la simiente, la simiente. Hasta la cruz. Ni en la cruz él pensó que había ganado, ¿no es así? Ya, por fin, lo destruí. Está muerto. Pero no sabía que ahí estaba su muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Palabras de Jesús. Oh muerte, yo seré tu muerte. Voy a acabar contigo. Y así fue.
Pero de alguna manera es nuestro adversario. ¿Por qué? Pues porque somos ese objeto del favor de Dios, de la gracia de Dios, como te decía. Mira, él sabe su destino, ya sabe que él ya no hay más que hacer. Todavía en su necedad va a tratar de luchar hasta el último, pero él ya está condenado. Él ya está dando lo que decimos comúnmente patadas de ahogado, ¿no? Pero buscar la manera de poder llevarse a quien se pueda llevar. Y por eso él busca llevarse al hombre. O sea, voy al infierno, se van a ir conmigo. ¿Te das cuenta de eso? Y creo, y aún como creyentes, que digas, bueno, pero el creyente ya, o sea, somos salvos, no se pierde. No, no se pierde. Pero sí pierdes tu relación con Dios, sí vas a perder el propósito por el cual Dios te tiene aquí. Y por eso tenemos que ser sobrios y velar. Hay un adversario que quiere destruirnos. Y Pedro lo presenta como un león rugiente. Esta ilustración de un león rugiente. No es un león que está descansando. Es un león que ruge, ¿te das cuenta? Tenemos un enemigo brutal, atacante, destructivo. El texto lo describe así, como un león rugiente, implacable, ¿te das cuenta? Espiritualmente. No lo vemos, pero piensa en eso. ¿Qué pasaría si un león se escapara del zoológico? ¿Qué pasaría, no? Aquí en Zacango, ¿no? Y tú vives al lado de Zacango. O sea, estarías aterrado, ¿no es así? Imagínate el terror que habría, ¿no? Ha pasado, ¿eh? O sea, estudiando esto, me metí a investigar, ¿no? Si aquí en México, y hace poco sucedió se me fue el nombre, Aguascalientes, creo que fue, Aguascalientes, donde no se escapó de un zoológico, se le escapó a alguien, lo peor, ¿no? O sea, alguien lo tenía de mascota, tener un león de mascota, bueno, eso ya es raro, ¿no? Y seguramente hay algo muy ilícito ahí, pero se le escapó y atacó a una mujer, ¿no? Lograron agarrar al león, ¿no? Pero imagínate el terror que infundió ese león. Nuevamente piensa en eso, como un león rugiente. Satanás anda hacia alrededor tuyo y tú estás dormido. Pero dice, despierta, despierta. Es peligroso esto. Tan peligroso como si estuviera suelto un león en tu cuadra, ¿no? Así. Tenemos un enemigo. Es un verdadero enemigo, un enemigo que no vemos. Ese problema es invisible, ¿verdad? No lo podemos ver. Un enemigo, pero eso no quiere decir que no sea mortal. Mucho más mortal que cualquier otro león en esta tierra. Es el diablo. Este león rugiente ruge por medio de la persecución, como sucede en el contexto, ruge por medio de la tentación, ruge por medio del desánimo, por medio de la acusación, por medio de la duda, ¿te das cuenta? Es la manera en que él ruge. Y como te decía, él te está estudiando, por eso dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no está durmiendo, él está más que despierto. Él está listo, es lo que dice Pedro, así lo presenta, como un león listo para atacarte, rugiente, buscando a su presa, buscando en qué momento te distraes. Una de las maneras en que los leones atacan a su presa es apartarlos de la manada. Ya cuando esa presa se apartó de la manada, es más fácil poder atacarlo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, qué importante es estar en la iglesia, tener comunión, ser parte del cuerpo. No andar como llanero solitario, dicen por ahí, ¿no? Estar junto con la iglesia, porque Satanás anda buscando en qué fallas, anda buscando ver en qué momento, en qué eres vulnerable. Y por eso tenemos que estar sobrios y velando, entendiendo la manera en que él puede atacar. Anda alrededor buscando a quien devorar. Este león no busca jugar con su presa. No es un león que te va a agarrar y se va a poner a jugar contigo y a lamerte. No, o sea, él quiere devorarte. Es el texto. La palabra devorar en griego es una palabra fuerte que significa tragar entero.
tragar entero. Gracias a Dios que Él está sujeto a Dios, ¿verdad? Él no va a hacer nada sin el permiso de Dios, ¿lo sabes? Es verdad. Pero eso no quiere decir que, o sea, Dios lo trae con una cadena, digámoslo así, pero eso no quiere decir que de repente Dios le suelte la cadena. O sea, a veces es necesario para que despertemos. ¿Sí te das cuenta? Gracias a Dios que lo trae encadenado, porque si fuera por Él, ya nos hubiera devorado a todos nosotros. En un instante nos hubiera tragado enteramente. ¿Te das cuenta? Jesús lo dijo de esta manera en Juan 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Muchos usan ese pasaje como una referencia a Satanás y le queda totalmente. Él no viene sino a hurtar, es robar. Él quiere robar todo lo que pueda robarte de lo que Dios te ha dado. Paz, gozo. ¿Te das cuenta? Bendiciones. Para matar. O sea, Él quiere asesinarte. Este no es un simple gatito. O sea, Él quiere matarte, dice, y para destruir, quiere despedazarte. Para destruir habla de eso, despedazarte totalmente. Quiere tragarte por completo. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es la diferencia. Pero si tú no estás velando, no estás siendo sobrio espiritualmente, no estás viendo a Jesús. Y va a ser una presa fácil para este león. Anda alrededor. Y siempre ha estado alrededor. ¿Te das cuenta? Anda alrededor. Te decía, es un enemigo invisible, no lo podemos ver. Pero está alrededor. ¿Ok? Está alrededor de tu casa. Está alrededor de tu familia, alrededor de tu esposa, alrededor de tus hijos. Está alrededor de tu vida, buscando en qué momento te descuidas para devorarte. Esa es su tarea, siempre ha sido esa su tarea. La primera vez que aparece en la Biblia, ¿sabes cuál es? Génesis 3, engañando a Eva, ¿verdad? Con toda astucia engañando a Eva, buscando devorarla, o sea, hurtar, matarlos, destruirlos. Desde ahí lo vemos. Y aparece en Génesis 3 y la última vez que se menciona es en Apocalipsis 20. Cuando llega a su final. ¿Te das cuenta de eso? Esto quiere decir que Él ha estado presente, obrando durante toda la historia de la humanidad. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, Él va a estar presente. Y tú y yo tenemos que estar conscientes que Él está presente el día de hoy, está alrededor buscando a ver quién se deja. ¿Cómo devora Satanás a un cristiano? Un incrédulo es muy obvio, es muy claro. Vive engañado, está dormido totalmente, está muerto, ya está muerto. Pero ¿cómo puede devorar a un cristiano? ¿Sabes cómo? Haciéndolo débil. Ahí está en sus garras. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? Una de las semillas caen junto al camino. Dice que vienen las aves del cielo y se la llevan. ¿Recuerdas? Y cuando Jesús da la interpretación, voy a leerlo en Lucas 8, verso 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. Es real. Viene el diablo, este león rugiente, ¿qué hace? Y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y Satanás hace eso. Viene y lo que quiere es quitarte lo que Dios te ha dado, su palabra, su consejo, su verdad. O sea, Él quiere que tú sigas viviendo en el engaño de este mundo, en la ideología de este mundo, en los pensamientos de este mundo, en la filosofía de este mundo, porque ahí está su engaño. Y no te quiero contar cuántos cristianos el día de hoy viven engañados de esa manera, pensando como el mundo piensa. ¿Por qué? Porque están dormidos, porque no son sobrios.
Satanás quiere hacerte un creyente débil, anémico, ineficaz, que no haya un avance espiritual en tu vida. Él no quiere eso. Si tú estás como cristiano dormido, Él simplemente va a seguir meneando tu cuna, ¿no? Sigue durmiendo, no te preocupes. ¿Me explico? Satanás está hambriento. Es lo que nos describe aquí, un león rugiente, con hambre, buscando su presa, está alrededor, a ver en qué fallo, te voy a comer. Eres así como un león hambriento, está hambriento. Y sabes, los cristianos mal preparados, débiles e inestables están en su menú. Sed sobrio y velad. Recuerda quién está escribiendo esto, el apóstol Pedro. A hombres y mujeres que están siendo perseguidos por su fe en Jesús. Ahora, la imagen de Pedro es muy interesante, un león rugiente. Seguramente ese día Pedro visitó el zoológico, ¿no? Y vio al león y dijo, ay, no había zoológicos en ese tiempo. ¿Cuál es la imagen de Pedro? La imagen que quizás había visto muchas veces. Cristianos tragados por leones en el Coliseo romano. Eso es lo que está pasando, es lo que hacía Nerón. Era un espectáculo. La gente se divertía, los echaban al Coliseo y soltaban a los leones y eran perseguidos y eran tragados por los leones hambrientos. Es fuerte, Pedro está diciendo, ok, ¿han visto eso? Sí. Bueno, espiritualmente pasa eso. Pues el día de hoy tú y yo no tenemos ese ejemplo. O sea, estoy usando el ejemplo de un zoológico, de un león que se escapa. Sería terrible. Nos pondría a temblar. Pero Él está recordándole a esos hombres, mujeres, que seguramente han perdido a sus familiares de esa manera, a otros hermanos en la fe. Les dice, hey, eso está pasando también el día de hoy espiritualmente. No flaqueen, no sean débiles espiritualmente. Sed sobrios y velar. ¿Sí lo ven? Necesitamos crecer en la fe y ser maduros. Pero es que si hago eso, Satanás me va a atacar. Sí, y sí es verdad. Te lo digo porque lo he vivido. Cuando más buscas al Señor y sirves al Señor, eres una presa. Eres la meta de Satanás. Por eso muchos cristianos dicen, no, pues mejor no sirvo, mejor me la llevo así, pues para que no me moleste, ¿no? O sea, mejor hago lo que Él me pide y así ya. ¿Y Cristo dónde está? ¿Dónde está el Señor que te salvó? ¿A quién estás sirviendo? O sea, no temas. ¿Tienes miedo? Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Sé sobrio y velado. Verso 9 nos da la clave. ¿Ok? ¿Cómo tenemos que enfrentar a este adversario? Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Ok? ¿Te das cuenta? No dice al cual huye, ¿verdad? No dice huye, dice resiste firme. ¿Ok? Y si Dios te dice resiste firme es porque puedes resistirle firme. Hay otros lugares donde Dios nos dice huye de eso. Huye de las pasiones juveniles. Huye de la fornicación, ¿verdad? Pero aquí dice no resistas, no huyas, resiste. Resiste. La palabra que se traduce por resistir literalmente significa pararse en contra. Ponerse de pie, estar en contra. No a favor. Eso es lo que está diciendo. No te pongas a favor de Él, como en lugar de ser tu enemigo es tu amigo. No hagas alianza con Él. Ponte en contra de Él. ¿Qué quisiera eso? Entonces vamos a pisotear al diablo, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer guerra espiritual, a guerrear y vamos a hacer... No está diciendo eso. ¿Te das cuenta?
No está diciendo que le hagas guerra o batalla, solo dice que le resistas. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Sabes por qué? En primer lugar, porque tú no puedes contra él. O sea, batallar con él, guerrear con él, no puedes, te va a ganar. Es un ser superior a ti y a mí. No puedes vencerlo. No puedes vencerlo. Él está a la altura de los ángeles. Recuerda, es un ángel. La Biblia habla de una lucha que tuvo con el ángel Gabriel, si no mal recuerdo. Solo ellos pueden luchar así, de esa manera. Tú y yo no podemos vencerlo. En primer lugar, por eso es más fuerte que nosotros. Y en segundo lugar, porque él ya fue vencido. ¿Te das cuenta de eso? Aquellos cristianos que tienen esta falsa herejía doctrinal de vamos a pisotear al diablo y vamos a luchar contra él y hacer guerra espiritual, Satanás nada más está riendo de ellos. Porque precisamente son esa presa. Son los cristianos débiles en la fe, que no conocen la palabra de Dios, que no entienden que él ya fue vencido en la cruz. No tienes que hacer nada más que ¿qué cosa? Resistirle. 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 Resiste la tentación. Resiste la prueba. Resiste la persecución. Resiste la calumnia. Resiste en la fe. ¿Verdad? Al cual resistid firmes en la fe. Resiste confiando que Dios tiene cuidado de ti. Eso es fe, ¿no? Echa toda tu ansiedad sobre él porque tiene cuidado de ti. Confía en Dios. Resiste, confía en Dios. Es lo que Pedro está diciendo. Pedro no está prometiendo, saben que esto se va a acabar pronto. Pedro está diciendo, resistan, aguanten. No nieguen la fe, aguanten, confíen en Dios. La palabra firme es porque es importante verlo también. Resiste firme en la fe. La palabra firme significa estable, estabilidad. Por eso es sed sobrios y velad. Mantente despierto, estable. ¿Alguna vez te ha pasado que vas en el transporte público y vas bien cansado, de repente ya te estás quedando dormido parado? Te vas agarrando el tubo y llevas todo así, ¿no? O sea, estás de pie, pero estás bien dormido, ¿no? Y eso no, o sea, cualquiera puede llegar y te da un empujón y te vas a caer. O sea, resiste firme en la fe, es estar despierto, velando, consciente de lo que está pasando alrededor espiritualmente en tu vida. Estable. En un mundo tan corrompido, con un adversario tan feroz, solo la fe puede darnos resistencia y estabilidad, ¿te das cuenta? Solo la fe puede darnos lo que necesitamos. Romanos 10:17. Así que la fe, ¿por qué viene la fe? La fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa? ¿Filosofía de este mundo? No. Por oír la palabra de Dios. Ahí está la fe. Obviamente la fe en Dios. Resiste en la fe quiere decir que entonces necesitas oír la palabra de Dios, confiar en Dios, escuchar su palabra. La única manera de poder resistir con firmeza las mentiras, las amenazas y la intimidación del diablo es en la fe. No hay otra forma. No hay fuerza humana que pueda resistir si no es en la fe. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Recuerdas Efesios 6? Es necesario tocar este pasaje y recordar esto, porque también es un pasaje donde nos habla de esta guerra espiritual. Y nos habla de cómo resistir en la fe precisamente. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está nuestra fortaleza, no en nosotros. El momento en que tú dejas de ver a Jesús y empiezas a verte a ti, estás perdiendo fuerza. Fortalécete, dice, en el Señor. En el Señor está nuestra fuerza, en el poder de su fuerza. Tú no tienes poder para enfrentar este adversario. No tienes la capacidad de enfrentarlo.
es en el Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes nuevamente, estable. ¿Contra qué cosa? Contra las acechanzas del diablo. Él está alrededor buscando a quien devorar, te está acechando, está viendo en qué manera vas a fallar y tú tienes que estar despierto y firme en el Señor. Vístete de toda la armadura de Dios. Te vamos a recordar eso, la armadura de Dios, algo que Dios te ha equipado para que pueda resistirle. Dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ojalá y fuera así, es de sencillo, algo que tú puedes ver, ¿verdad? Mi adversario es mi jefe, el trabajo, ¿no? No, nuestra lucha, recuérdalo, no es contra carne y sangre. Piensa en eso. Tu adversario no es tu esposo, no es tu esposa. Tu lucha no es contra carne y sangre, están del mismo lado. ¿Ok? Tu adversario no es tu vecino que te cae mal. O sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjate cómo lo menciona. Principados, príncipes, líderes, gobernantes, potestades que tienen gobierno, que tienen potestad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quien nos dirige Satanás. Y habla de toda esas huestes de demonios que le siguen, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, está peor. Ojalá fuera carne y sangre, algo que puedo ver, ¿no? Con quien puedo agarrarme a trancazos si quieres verlo así, ¿no? Pero aquí no se puede, no lo ves, ni siquiera lo ves. ¿Te has sentido así? ¿Alguna vez no has querido eso? Como decir, híjole, que Satanás se pareciera como en carne y sangre, y entonces vamos a ver quién, ¿no? O sea, quisieras eso, ¿no? Y ojalá tuviera un bat y poderlo agarrar a batazos. No se puede, no es la manera, es algo espiritual, ¿ok? Es una realidad que existe para nosotros los cristianos, para todos, pero nosotros lo sabemos. Una realidad espiritual, que no es física, que no es sangre y carne. Es algo que no vemos, pero es real y ahí está y está presente. ¿Lo ves? Está presente en tu vida el día de hoy. Está sucediendo. Por tanto, porque no es contra sangre y carne, sino contra esas huestes espirituales de maldad. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Armadura, equipamiento, algo que Dios te ha dado para esta batalla espiritual. Toda la armadura. Armadura está hablando de protección, ¿verdad? Para que puedas resistir. No es para que ataques, porque tú y yo no tenemos que atacarlo, ya fue vencido y no podemos en nuestra fuerza hacerlo. Toma la armadura para que puedas resistir en el día malo. Resistir, ¿recuerdas? Resistir firme en la fe. Para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estable. O sea, ¿sabes qué? Ese león ya vino a darse sus vueltas. Ya anduvo por aquí. Ya pidió zarandearnos. Pero ¿sabes qué? Ya pasó. Resistí firme. Y habiendo acabado todo, estar ¿qué cosa? Firme. O sea, no bajar la guardia. No bajes la guardia. No pienses que porque ya vino, ya se fue, ya se fue, ya espérate, ya. O sea, en cualquier momento puede hacer la vuelta y regresar. Ese es el sentido. Habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, verso 14, estad pues firmes. ¿Te das cuenta? Aquí, en este pasaje, de lo que hemos leído ahorita en Efesios, ya va 3 veces que usa la palabra firme. ¿Te diste cuenta de eso? Versículo 11, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Versículo 13, habiendo acabado todos estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes. Es claro, ¿no? El énfasis. ¿Qué quiere Dios? Que estemos firmes, resistiéndole en la fe. Ceñidos vuestros lomos, esa es la armadura. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Está escribiendo la armadura de un guerrero, de un soldado romano. ¿Te das cuenta? Su cinturón con el que se ceñan el lomo, la coraza que se usaba en el pectoral, que
Buscaba proteger todo el pecho, el corazón, por encima de la coraza. Calzado los pies del apresto del evangelio. Tomar el escudo, ¿no?, de la fe, el yelmo, el casco de la salvación. Pero todo eso de una forma espiritual. Ve cómo lo describe. La verdad. Ciñe tus lomos con la verdad. Esa es la armadura y esa es la manera en la que la fe te va a ayudar. Anda en la verdad, vive en la verdad. No participes del engaño y la mentira. No vivas más en la mentira. No mientas, es lo que está diciendo. Cada vez que tú mientes, estás haciendo de Satanás tu aliado, tu amigo. Jesús lo dijo, es padre de mentira. Si tu padre es Dios, es el padre de la verdad, ¿no es así? Anda en la verdad. Es que si digo la verdad me va a ir mal. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de ti. ¿Prefieres que te vaya mal con Dios a que te vaya mal con los hombres? Di la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No es así? La justicia que Cristo nos ha venido a mostrar. Calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Anuncia el evangelio donde quiera que vayas, donde esos pies te lleven, anuncia el evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe. La fe es lo que te va a proteger, ¿te das cuenta? ¿Te protege de qué? Con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, del diablo. Dardos de fuego. Te va a atacar. Y la fe es tu escudo, es lo que te va a proteger. Y toma el yelmo, el casco de la salvación. La salvación, la vida que ahora tienes en Cristo. Y la espada del Espíritu, ¿qué es qué cosa? La palabra de Dios. Necesitas la palabra de Dios definitivamente. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, sed sobrios y velad, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Resiste firme en la fe. Santiago lo dijo de esta manera, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Es más o menos lo que Pedro nos acaba de decir. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Sométete a Dios. Resiste al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. El que tiene que huir no somos nosotros. ¿Quién es? El diablo. ¿Verdad? Yo sé que si el día de hoy aparecía un león rugiente aquí, como te decía hace rato, físicamente, todos huiríamos, ¿verdad? Todos estaríamos corriendo. Pero aquí la idea es que no, resiste firme, el que se va a ir es Él. ¿Verdad? Y no es pisoteándolo ni declarando, no. Es mantente firme en la fe, en quien has confiado. ¿Ok? Cuando Satanás ve que le resistimos confiando en Dios, ¿sabes qué pasa? Él se da cuenta que su táctica solo nos está acercando más a Dios. Y ahí es donde él se va a rendir y va a salir huyendo, va a decir, no, pues ¿para qué le sigo molestando? Entre más lo molesto, más confía en Dios. O sea, como que ya no me sale, ¿no? Es lo que sucede. ¿Recuerdas lo que leía al principio de Lucas? Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué fue lo que rogó Jesús? ¿Recuerdas? ¿Sí te acuerdas? Pusiste atención, es importante. Que tu fe no falte. Ahí está. Pedro lo entendió. Y por eso dice, resistan firmes en la fe. Que su fe no falte. Necesitas conocer la palabra de Dios. Como te decía, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios es un cristiano debilucho, un cristiano que es el menú de Satanás. ¿Sí se dan cuenta? Necesitas conocer la palabra de Dios, necesitas conocer y entender el consejo de Dios, los propósitos de Dios, la verdad de Dios. Mira, te voy a decir dos cosas que la Biblia habla acerca de cómo Satanás puede meterse en la vida de un cristiano. Nada más para que tengas claro, y empezar con eso te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho a poder resistirle y estar firme en la fe. Número 1, 2 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. 2 de Corintios 2, 10 y 11. Dice así, y al que vosotros perdonáis, está hablando del perdón. El apóstol Pablo en contexto es perdonar, dice, yo ya los perdoné.
Yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Habla del perdón. Y dice el verso 11, ¿para qué? ¿Por qué he perdonado? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? En la falta de perdón, ¿quién está ganando? ¿Quién es? Satanás. Cuando un hijo de Dios no perdona o no pide perdón, le está dando toda la ventaja a Satanás. ¿Te das cuenta de eso? O sea, Jesús nos llama, es un mandamiento el perdonarnos unos a otros. Pero ahora velo de esta manera, cuando tú no estás perdonando, estás dejando que Satanás gane ventaja en tu vida. Lo estás dejando meterse a tu casa, a tu corazón. Fíjate lo que te viene diciendo, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? No es que nos vamos a poner a predicar todo el tiempo de Satanás y hablar de Satanás, no vale la pena. Un error grande es ese, que de repente hablemos tanto de Satanás. Claro, tenemos que conocerlo, tenemos que conocer a este adversario, por lo menos saber cómo nos ataca a cada uno de nosotros, en que soy vulnerable. Definitivamente, porque dice, no ignoramos sus maquinaciones, no debemos de ignorar. Y lo que decía al principio, la primera ignorancia que hay es que yo creo que no existe. No ignores eso, Él existe. Él existe. No puedes decirle esto a este hombre que está escribiendo y a estos creyentes que están padeciendo lo que padecieron por su fe. No le puedes decir, Él no existe. Claro que existe, están siendo devorados por Él. Y eso es lo que está pasando. No ignoramos, no ignores la forma en la que Él maquina su estrategia. Ya te dije algunas cosas, no las ignores, Él está presente. Efesios 4, versículos 26 y 27, fíjate lo que dice, otra manera en la que dejamos que Él tome ventaja, en la que dejamos que Él se meta hasta la cocina. Ya lo vimos, la falta de perdón, no perdonar. Lo segundo, Efesios 4, 26 y 27, airaos pero no pequéis, ¿recuerdas ese versículo? O sea, sí, puedes enojarte, pero no peques. O sea, definitivamente hay cosas que en este mundo nos van a molestar. Nos pueden hacer enfadar aún, pero que eso no te lleve a pecar. No peques. Dominio propio. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está diciendo, es algo que tienes que tratar inmediatamente. No dejes que el enojo te gane y dure tanto tiempo. Te hace mal. Ve lo que dice el verso 27. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo? Cuando no controlamos nuestro enojo. ¿Te das cuenta? Cuando no resolvemos los conflictos rápidamente y dejamos que el enojo crezca y pecamos, ¿le damos lugar a quién? Al diablo. Ventaja, lugar, ¿te das cuenta? No ignores eso. Dos cosas, como te decía hace rato, si las pones en práctica, créeme, ya vas a poder empezar a estar firme y resistirle. Perdona. Perdona. Si alguien te ha hecho algo, si tú has hecho algo, pide perdón, perdona, ya no le des lugar a Satanás. Si es una persona que no puede controlar su enojo, trata eso, arrepiéntete, no des lugar al diablo. Pedro dice resistirlo en la fe, confiando en Dios, confiando en su verdad, confiando en lo que Él dice, obedeciéndole, viviendo para Él. Resiste en la fe. Si la única manera de poder resistir con firmeza al diablo es en la fe, todo cristiano necesita conocer muy bien la Biblia, ¿no te parece? Si Él tiene una estrategia, tú y yo necesitamos tener una estrategia. Y lo mejor, ¿sabes qué es? Que Dios nos la ha dejado. Su palabra. Vamos a terminar. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sabiendo. O sea, no eres el único que ha vivido esto. O sea, Pedro está diciendo, no son los únicos que están padeciendo. Hay muchos hermanos de ustedes que están padeciendo en todo el mundo así. Como mencioné anteriormente, Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y aquí nos habla de eso en todo el mundo, su gobierno. Su dominio está en la tierra, como lo vemos aquí. ¿Recuerdas
la historia de Job? ¿Has leído Job? Job capítulo 1. Se presentan los hijos de Dios delante de él, entre ellos Satanás viene. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Le pregunta Dios a Satanás. Job 1:7. Satanás le respondió, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Te das cuenta? ¿Dónde andaba Satanás? El mismo lo está diciendo, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás no está en el infierno, porque así lo presenta el mundo. Ese es su hogar, él vive ahí. Satanás no está en el infierno, nunca ha estado en el infierno. ¿Sabías eso? Algún día estará en el infierno. ¿Por qué digo esto? Porque el infierno aún ni se inaugura. Eso es en Apocalipsis, eso aún no sucede. Ese será su destino, pero en este momento él no está ahí, él está aquí en la tierra. Existe un ejército invisible, como te decía, en un mundo visible. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y él está presente. Él está liderando ese ejército maligno. Pedro dijo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, mis hermanos, en todo el mundo. Hay cierta fortaleza al saber que nunca estaremos solos en nuestra guerra espiritual. Por eso Pedro está diciendo esto. No son los únicos. ¿Ok? No se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo han peleado y están peleando las mismas batallas. Ellos están enfrentando al mismo león, ¿te das cuenta? Y eso es lo que Pedro termina diciendo. Otros también están batallando igual. Estamos en la misma guerra, ¿verdad? Por muy intimidante que pueda parecer este león rugiente, así como lo presenta, verlo de esta manera, es solo un león de segunda clase. ¿Por qué digo esto? Porque por encima de este león está el león de la tribu de Judá, ¿no es así? El verdadero rey león, el rey de reyes, señor de señores, Jesucristo. ¿Ok? Juan, te doy algunos versículos, anótalo solamente. 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Te das cuenta? Tú no lo puedes derrotar, porque hay alguien que ya lo derrotó. Jesús. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús hizo carne? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía el imperio de la muerte, gobernaba con la muerte, pero Jesús vino a terminar con la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Te das cuenta? Para acabar, destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Colosenses 2:15. Jesús en la cruz dice, y despojando, ¿qué hizo Jesús? Despojando los principados de las potestades. ¿Recuerdas? Efesios 6. Nuestra carne no es contra sangre, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, los principados, despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz Jesús triunfó, ¿te das cuenta? Y los venció. Públicamente los exhibió su derrota, los he vencido. Ya hablamos de eso anteriormente en la carta. ¿Recuerdas? Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. De ahí viene eso de vamos a pisotearlo. Tú no lo vas a aplastar. Solo se me está diciendo que lo va a aplastar en breve bajo tus pies. Va a caer en tus pies, pero tú no lo vas a aplastar. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así termina Romanos. ¿Okay? En la cruz Jesús venció al diablo. Y aunque aún anda suelto buscando a quien devorar,
un día será encadenado y su fin será la condena eterna, es lo que dice la Biblia. Termino con esto, Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, 10. Ahí termina. Ahí termina. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que él no sabe eso? Él lo sabe. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él se quiere llevar a los que pueda llevarse. Que no te lleve a ti. El infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus demonios. El cielo es para el hombre. Por eso Cristo vino a morir por nosotros. Él vino a salvarnos. La victoria ya la tenemos en las manos. Si has creído en Jesús, eres más que vencedor. Por medio de aquel que nos amó, dice la palabra, ¿no? Romanos 8. ¿Has creído en Jesús? Entonces despierta. Sé sobrio y vela. Mantente despierto. Mantente firme resistiendo en la fe. Es lo único que tenemos. Y es lo único que necesitamos. Seguir confiando en Dios. En cada decisión, en cada día. Saber que Él está presente. Que Él quiere dirigirte. Lo que necesitamos hacer es creerle y obedecer lo que Él nos dice. Deja de estar creyendo las mentiras del engaño de Satanás. Despierta, iglesia, despierta. Hay tantos engaños el día de hoy. En las redes sociales hay tanto engaño. Dentro de la iglesia, Él está aquí. Cuando dice que anda alrededor, está alrededor aquí. Pero aquí está Jesús. Sí, pero Él también está aquí. ¿Te das cuenta? Anda alrededor. Se mete en las iglesias. Como un lobo vestido de oveja, ¿recuerdas? Y tienes que despertar y estar sobrio y velado y darte cuenta, hey, ese es un ángel de luz. Ese es un ángel, más bien es Satanás vestido como ángel de luz. Ese no es Cristo, esa no es su doctrina, esa no es enseñanza. ¿Se dan cuenta? Sed sobrios y velado. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. A veces no estamos conscientes, Señor, de lo que está pasando alrededor de nosotros espiritualmente. Y lo que vimos hoy nos ayuda a darnos cuenta de eso. Hay una batalla más grande de la que puede estarse llevando a cabo en esta tierra, Señor. La batalla espiritual. Una batalla que todo el tiempo está presente y llevándose a cabo. Porque hay un adversario que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, que no descansa. No descansa. Él está buscando a ver quién falla, Señor. Quién es vulnerable. Y por eso, Señor, la exhortación el día de hoy es que estemos siendo sobrios y velando. Ayúdanos, Señor, a dejar de intoxicarnos de este mundo, Señor, de la filosofía y las corrientes de este mundo, de los afanes de este mundo, de la vanagloria, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne. Estar conscientes de que hay algo espiritual que está sucediendo en nuestras vidas y que nosotros tenemos que estar despiertos y velando, manteniéndonos vigilantes en todo momento, sabiendo que tú estás presente, que tú nos estás guiando, que tú nos estás enseñando. Porque la única manera en que vamos a poder resistir firmes en Él, en ti, en la fe, Señor. No hay forma de poder resistirle. Tú nos llamas a atacarle, Señor, a combatirle, porque no podemos. Y sobre todo porque tú ya lo hiciste y lo venciste. Solo necesitamos resistir firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia madura espiritualmente. Una iglesia, Señor, que conozca tu palabra, que viva tu palabra, Señor. Que ese león, aunque pueda estar alrededor, Señor, en un momento pueda irse y huir, viendo que pues no le conviene, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a esta exhortación, Señor.
Un día estaremos contigo, un día vamos a estar en tu gloria y realmente vamos a poder ver el fin de todas las cosas y aún el fin, Señor, de este ser malévolo que tanto ha atormentado al mundo, Señor, y al ser humano. Un día vamos a estar contigo, Señor, y las cosas van a ser muy diferentes. Pero mientras eso sucede, ayúdanos a estar atentos a lo que está pasando en cada uno de nosotros, en nuestra vida, espiritualmente hablando, algo que no podemos ver, pero somos que está presente. Ayúdanos a estar atentos y despiertos, Señor. Por favor, Padre. Lo pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.